Este mes que pasó, a manera de introducción, hablamos sobre la gracia de Dios y sobre la soberanía, ¿sí? Porque son dos temas bastante importantes para poder introducir al tema que hoy vamos a hablar. ¿Qué es gracia de Dios? Que Dios nos mira a nosotros sin merecerlo. Eso es gracia de Dios, que usted y yo no merecíamos. Y que Dios en su amor nos mira. Eso es gracia. Y soberanía de Dios significa que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere. ¿Sí? Que no hay nadie que le diga, no, Señor, yo no quiero. Es que yo sé que tú tienes un propósito conmigo, pero yo todavía no quiero. El Dios soberano, cuando llama a alguien, nadie puede negársele, nadie puede resistírsele, porque está escrito, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice también la Biblia, ustedes no pueden oírme ni quieren escuchar mi palabra porque ustedes son hijos de su padre el diablo. Así dice en Juan. Entonces sí podemos ver cómo hay unas personas que sí oyen y otras que no. Entonces hoy vamos a ver a la luz de la escritura por qué, cuál es la razón bíblica de que pase eso. Hoy la enseñanza se llama Introducción a la elección incondicional. Así se llama la predicación de esta tarde, elección incondicional. Para poder entender esta doctrina es necesario explicar 5 términos muy importantes. Ya sabemos que todos somos pecadores, que no hay bueno ni siquiera uno, y que si por nosotros fuera nadie sería salvo. ¿Sí? Entonces ahí aparece la gracia de Dios, que sin merecerlo nosotros, Dios viene y nos rescata. Y la soberanía es que Él escoge al que Él quiere. Entonces, la Biblia dice en Hechos 4, versículo 27, Hechos 4, 27, dice la escritura. Aquí está hablando, están hablando los apóstoles en oración a Dios. Hechos 4, 27. Ellos están orando y están reconociendo que Dios es soberano, que Dios es creador, ¿sí? Que Dios ya tiene todo organizado desde el principio. Y el versículo 27 dice, verdaderamente se unieron en esta ciudad, es decir, Jerusalén, ¿quiénes? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Entonces, esos versículos vamos a tenerlos en cuenta como los textos principales para esta tarde y esta noche en la predicación, en este culto principal. ¿Sí? Ahí dice muy claramente que las cosas que le pasaron a Jesús, lo traicionaron, lo prefirieron liberar a un ladrón asesino, ¿sí? Todo eso ya estaba predeterminado. Ahí en el versículo 28 dice, todo esto ocurrió ¿para qué? Porque tú ya habías predeterminado lo que iba a suceder, ¿sí? Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo ya habían determinado que pasara. Es algo así como que lo que le estaba pasando a Jesús ya había sido profetizado, y en realidad así es. Todo lo que le pasó a Jesús, todo ya estaba profetizado. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y eso fue lo que Jesucristo dijo en la cruz. Entonces estaba cumpliendo la palabra. Otra ocasión, en el Salmo 69 o en el 22, que son 2 salmos mesiánicos, rifaron los vestidos de Jesucristo. Y usted sabe que eso le hicieron a Jesús, ¿no? Dice que no rompieron las ropas, sino que echaron suertes sobre los vestidos de Jesucristo. Eso ya estaba determinado. ¿Qué otra cosa estaba determinada? Que Jesús iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén, que iba a ser criado en Nazaret, que iba a ser traicionado por uno de sus amigos. En fin, todo lo que le pasó a Jesucristo ya estaba dicho de antemano. Entonces, los 5 términos que hoy vamos a aprender es, primero,
predeterminación. ¿Sí? ¿Cómo es la palabra? Predeterminación. Es decir, determinar qué es, tomar una decisión, ¿cierto? Usted hoy determinó venir aquí porque Dios en su amor la trajo y lo trajo. ¿Sí? Usted lo determinó. Pero cuando dice predeterminación, quiere decir que esa decisión fue tomada ¿cuándo? Antes. ¿Sí? Antes de la creación, muy bien. ¿Qué significa predeterminación? Significa que Dios tiene un plan, que Dios tiene un plan soberano sobre todas las cosas. ¿Sí? Predeterminación significa que Dios tiene un plan dicho desde antes de la fundación del mundo, y por medio de ese plan Él ya sabía y Él mismo determinó qué es lo que iba a suceder. ¿Sí? Demostrémoslo en la Biblia. Hechos capítulo 15, versículo 18. Hechos capítulo 15, versículo 18. Dice la Biblia, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿sí? Es decir, Dios nos avisa, nos anuncia las cosas, y ya lo hizo a través de la escritura, de las profecías, ¿sí? Y lo anunció desde tiempos antiguos. Por eso dice Pedro que nosotros tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que lo que está pasando hoy ya había sido anunciado desde tiempos antiguos, ¿sí? ¿Y cuáles tiempos antiguos? Por ejemplo, el libro del profeta Isaías fue escrito más o menos en el siglo VII a.C. Y hay muchos textos de Isaías que se han ido cumpliendo, ¿sí? Muchos pasajes de Isaías que se cumplieron en Cristo, que se cumplen en la iglesia y que se cumplen en el reinado universal de Jesucristo hoy día, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que está pasando hoy ya había sido anunciado. Por eso es que usted y yo no podemos ir a buscar profecía, a que nos hablen al oído lo que una persona nos va a decir, porque dice Hechos 15, 18, que Dios ya nos avisó de las cosas que van a pasar desde tiempos antiguos. ¿En dónde? ¿En un profeta? ¿Con un apóstol? ¿Con una persona que imponga manos? No. Dice la Biblia que ella misma es la palabra profética más segura. Primera de Pedro 1:21. Efesios 1:9 al 10. Que Dios ya lo sabía todo y lo había propuesto ya de antemano, pero en sí mismo, ¿sí? Nadie le enseñó, nadie le explicó, nadie le ayudó. En sí mismo ya estaba ese plan. Es decir, Él mismo tomó la decisión de lo que había de suceder. Él mismo planeó y no le pidió ayuda a ninguna de sus criaturas, ¿sí? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Sí ven? Entonces ya hay tiempos establecidos por Dios, y no solamente para con la gente, sino también en los cielos y en la tierra. Entonces, ¿qué es predeterminación? Que Dios tiene un plan, que Él se lo propuso solito, por eso es soberano. Él se lo propuso desde antes de la creación. ¿Y ese plan en qué consiste? En que Él ya sabe todo lo que va a suceder. Todo lo que sucedió fue producto de lo que Él mismo ya planeó. Por más trágico, catastrófico que suene. Ay, todo lo de Hitler, entonces las guerras, sí. Todo, porque no hay nada que se le escape de las manos a Él. Todo lo contrario, todo es fruto de ese plan. ¿Sí? Entonces, Dios es el que decide qué es lo que va a pasar. Dios es el que determina. Dios es el que establece los tiempos. Y así como Él es el que decide, así también Él es el que hace que todas las cosas pasen. ¿Sí? Dice la Biblia en Hebreos 1 que por la palabra de su poder todas las cosas se sostienen. ¿Sí? Es decir, que si no fuera por la palabra de Dios, todo esto caería, todo esto se acabaría.
Entonces Dios decide y también hace lo que decide. Él tiene propósitos y Él los cumple. Entonces, si Dios tiene un propósito con usted, ni siquiera usted podrá impedirlo, porque es un propósito de Él con usted. Y no es para la gloria suya, sino para la de Él. Entonces, Él decide y Él hace que las cosas sucedan. Comprobémoslo en la Biblia. Vamos a Génesis, capítulo 45. Génesis 45. Los versículos que yo les estoy dando son solamente ejemplarizantes de este tema, porque a lo largo de toda la Biblia se habla de esto. 45:5. Dice, bueno, en el contexto de Génesis 45, ¿se acuerdan que José fue vendido por los hermanos y que él interpretó los sueños a Faraón? ¿Cierto? Y que entonces, porque se los interpretó, Faraón lo puso como gobernador. Y que toda la familia de José vino a donde estaba José y fueron instalados en la tierra de Egipto. ¿Sí? Cuando ya han pasado las cosas, resulta que Dios le muestra a José que la situación difícil de escasez está en el control de Dios. ¿Sí? Miremos el versículo 5. Dice José: ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, les dice José a sus hermanos, porque para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá nada ni siega. Versículo 7 dice: Dios me envió delante de ustedes para que puedan sobrevivir sobre la tierra, para darles vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ¿sí ven? Es una situación difícil, familiar, por la que pasó José. Todos los hermanos le tenían envidia, todos los hermanos lo señalaban, lo criticaban y lo vendieron a unos extraños. Es decir, por años, más de 10 años, no supieron nada de José. Si lo mataron, si murió, si se enfermó, si tuvo hijos, si no se supo nada de él. Entonces, cualquiera puede decir: vea, y se supone que José servía a Dios, temía a Dios y todo le salió mal. ¿Por qué? Dios mismo fue el que permitió que José fuera vendido. ¿Para qué? Porque Dios ya tiene todo de antemano preparado, ya lo sabe todo. Entonces Dios envió a José para allá porque Dios iba a usar a José para bendecir a Egipto y a todo el mundo. ¿Sí? Si José no hubiera estado, ¿qué hubiera pasado? Se hubieran muerto de hambre, ¿cierto? Pero como José fue enviado delante de los hermanos, hubo liberación, como dice allí. ¿Sí? Entonces Dios decide y hace que todas las cosas sucedan. A Él no se le escapó de las manos. O sea, si a usted le está pasando algo difícil en su vida o una situación que usted no entiende, déjeme decirle que a Dios no se le escapó de las manos eso. Él todo lo usa para el bien de los que aman a Dios. Así como eso que le estaba pasando a José lo usó para bien, así también usa todas nuestras situaciones para Él. Comprobemos esto en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 4, versículo 27, es la cita principal de esta tarde. 4:27. Dice la Biblia que todo lo que le pasó a Jesucristo ya había sido predeterminado, que todo lo que le pasó a Él ya estaba profetizado, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La Biblia dice en Juan que esa situación le causó tristeza y amargura incluso a los apóstoles. La Biblia dice que cuando Pedro negó a Jesucristo, Pedro salió llorando amargamente por lo que había hecho. Él se daba cuenta que le había fallado a Dios. Entonces toda esa situación difícil, como se cumplió también Zacarías, que dice que hiere la espada al pastor y las ovejas sean dispersadas, así le pasó a Cristo. Cuando Cristo fue encarcelado, fue crucificado y muerto, todos los apóstoles y los discípulos de Él se dispersaron. Cada uno empezó a volver a su vida pasada, a volver a hacer lo que hacía antes, a perder la esperanza en Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios?
Dios usa todo eso malo para bien. ¿Por qué? Porque dice la escritura en el versículo 28, que toda esa situación difícil que pasó en Cristo, que le pasó a Cristo, por el día en que fue enjuiciado, ilegalmente incluso, fue muerto, eso fue usado para bien. Porque si Cristo no hubiera muerto, no estaríamos tampoco acá. ¿Sí ven? Entonces todo lo que está predeterminado tiene un propósito bueno. ¿Sí? Todo lo que sucede, Dios lo tiene en control. Por eso es que no está bien decir, Dios, yo te doy el control de mi vida. No, porque ya lo tiene. A veces uno dice eso por sentirse que Dios lo escucha a uno, pero ya Dios tiene el control de todo. Usted no tiene que aconsejarle a Dios lo que tiene que hacer, ya lo tiene en control. ¿Sí? Entonces, desde ahora en adelante no vamos a orar así, vamos a orar como dice Jesucristo: hágase tu voluntad. ¿Sí? Porque cuando uno le dice a Dios, Dios toma el control, es como si uno le estuviera diciendo, Dios, haz como yo quiero que sean las cosas, haz como a mí me parece, haz como yo me imagino. Y la Biblia no dice así. La Biblia dice, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Bien, la predeterminación significa que Dios no se sitúa al margen de la historia. O sea, Él no deja que las cosas sean producto del destino o del azar, de la suerte. Eso también es una expresión que como hijos de Dios no pueden estar en nuestras bocas. Hay cristianos que todavía dicen, yo conté con la suerte de tal cosa, yo tuve la fortuna de tal cosa, y usan expresiones que le roban toda la gloria de Dios. La Biblia dice que todo es producto del plan de Dios, no es producto del azar, no es producto de un Big Bang, que todo explotó y surgió de la nada. Dios, Dios, Dios. ¿Sí? Dios no se sitúa al margen diciendo, bueno, sálvese quien pueda. Él no se sitúa al margen diciendo, eso que pasó es que yo no fui capaz de detenerlo. Por eso es que las personas hoy día tienen unas oraciones bastante equivocadas. Hay personas que le dicen, Señor, yo te abro mi corazón. La Biblia no dice así, la Biblia dice que Dios lo abre, no pide permiso. Pero todo ese tipo de oraciones mal hechas es resultado de una mala doctrina, de unas malas enseñanzas que se dan. Pero usted y yo debemos saber que Dios ha predeterminado todo. Él no se hace a un lado temiendo lo que pueda suceder a continuación. O sea, a Él no se le escapa nada de las manos. Él no tiene miedo a lo por venir porque ya lo sabe. Él no tiene miedo que alguno de sus hijos se le escape. Él no tiene miedo de que alguno de sus hijos se le desvíe, se le descarríe. No, porque ya sabe lo que va a pasar. ¿Saben? Esto ya lo había dicho en alguna ocasión, y es, los seres humanos tenemos muchos miedos por la simple y llana razón de que no sabemos lo que va a pasar. En cambio, Dios no tiene miedo porque ya lo sabe todo. Aún lo futuro, aún lo que viene después de este siglo, ya el Señor lo tiene presente. Lo que para nosotros es presente, ya para Dios ni siquiera es pasado, porque para Él es pasado, presente y futuro. Él trasciende las edades, Él trasciende los tiempos. Nada se le escapa de las manos. Entonces, ¿qué significa predeterminación? Que Dios tiene un plan con todas las cosas que pasan. No se cae un pajarito muerto si no es la voluntad de Dios. ¿Sí? No se nos cae ningún cabello si no es voluntad de Dios. Dice la Biblia que ella tiene contados todos nuestros cabellos. Entonces, ya queda claro el primer término, predeterminación, que es el plan de Dios con todas las cosas. ¿Sí? Ella sabe lo que va a suceder, eso es predeterminación. Ahora el segundo es predestinación. Vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es predestinación? Los cristianos no hablamos del destino. El destino es un dios pagano que la Biblia dice en Isaías 65 que los israelitas le quemaban incienso y sacrificios a los dioses paganos que se llamaban destino y fortuna, y a esos que les adoraban a esos dos dioses iban a ser muertos. Isaías 65. Entonces nosotros no creemos en el destino. Lo que la Biblia sí habla es de la predestinación.
parecido, pero totalmente diferente. Esta palabra le tiene mucho miedo a la gente. O mejor dicho, como hay muchos que simplemente no la entienden, pues prefieren borrarla. Pero usted, como decía un gran predicador hace unos siglos atrás, usted no podrá entender la predestinación, pero no podrá arrancarle la Biblia. Entonces, vamos a hablar qué es predestinación. La predestinación es que Dios ya ha preordenado el destino de los hombres, de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, la predeterminación es que Dios decidió en su plan soberano sobre las cosas. Y la predestinación es que Dios ordenó el destino eterno del ser humano. ¿Sí? La predeterminación es con las cosas y la predestinación es con la gente. La predestinación, ¿qué es? Que Dios tiene claro, porque Él mismo es el que lo ordenó, quién es el que es salvo y quién es el que es condenado. Sencillo, así es. Entonces, ¿por qué hay muchos que simplemente le dan la espalda al Evangelio? ¿Por qué el Evangelio que se predica cambia a algunos y otros cabecean? ¿Por qué el Evangelio sí transforma la vida de unos y otros siguen igual? ¿Por qué? Porque Dios ya ha preordenado quiénes son salvos y quiénes no. Y la Biblia dice en Romanos 9 que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tenga misericordia. Es decir, todo es producto de la orden de Dios. Entonces, la predeterminación es sobre los hechos y cosas, y la predestinación es sobre la gente, el destino eterno de la gente, cielo o infierno. No hay otro, no hay una tercera opción, una opción intermedia. Para los que hicieron medio bien las cosas, se van por ahí al espacio exterior volando, o por ahí almas en pena, como dicen los impíos supersticiosos, o que estén en un lugar llamado el purgatorio. Es un lugar que no existe, es un lugar herético, mentiroso, que le da falsas esperanzas a una persona que está mal. La Biblia habla claramente de un infierno y de un cielo, nada más. Entonces, ¿qué es predestinación? Que ya Dios escogió a los que vamos para el cielo. Ese es el segundo término. Tercer término, elección. Elección. Vamos a mirar la escritura, vamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, es decir, los que no eran judíos, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Solamente creen en el Evangelio, solamente se regocijan en Cristo aquellos que están ordenados para vida eterna. Ahí está textual. Aquellos que simplemente rechazan esta doctrina tendrían que arrancar de la Biblia estos versículos. Y la Biblia dice clarísimo que Dios ya preordenó de antemano la eternidad de las personas. Allí dice, ¿y creyeron quiénes? Todo el que le tomó la decisión de seguir a Jesucristo. ¿Quiénes creyeron? ¿Los que le abrieron la puerta del corazón? ¿Los que pasaron al frente? No, ahí dice que solamente creyeron aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Ellos son los que creen. Entonces, si usted no cree, es porque no está ordenado para vida eterna. Y si usted cree, la Biblia dice que Él empieza la obra y la perfeccionará. Entonces no se puede quedar en solamente creer. O más bien hay muchos que creen que creen. ¿Sí me entienden? Hay muchos que creen, que tienen fe en el Cristo real. Hay muchos que creen que su fe es bíblica. Pero si no es fe bíblica, entonces creen en sí mismos, no en Dios, no en Jesucristo el camino. Comprobémoslo en otro texto, Primera de Pedro 1. Como ya les he dicho de antemano, hay más versículos que comprueban esto, pero en esta tarde vamos a compartir estos que estoy enunciando. A lo largo de las predicaciones que vamos a realizar estos domingos, les daré muchos más y usted también los encontrará a lo largo de toda la Biblia, cuando usted esté haciendo su devocional. Primera de Pedro 1, versículo 1. Dice la Biblia, Pedro,
apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2 dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, es decir, la presciencia. ¿Presciencia qué es? Que Dios ya sabía previamente lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Entonces, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Entonces ahí dice que esa carta es dedicada para ¿quiénes? Para los elegidos que están dispersos. ¿Sí? También eso tumba el ecumenismo. El ecumenismo busca unir todas las religiones. Busca que todas las personas, a pesar de sus diferencias religiosas, se unan en uno. Ese es el proyecto que tiene el Papa de ahora. Es un proyecto totalmente diabólico y antibíblico, porque la Biblia deja en claro en 1 Pedro 1 que los elegidos están dispersos. ¿Sí? Es decir, no va a haber una unidad material, hay una unidad espiritual, como dice la Biblia en Juan, que yo ruego que ellos sean unos, así como yo y el Padre uno somos, ¿sí? La unión entre Cristo y el Padre, en el momento en que Cristo decía eso, era una unión espiritual. Eso está bastante didáctico y pedagógico. Así que dice la Biblia que el que no entienda, le será quitado lo que cree que sabe. Así que le toca a usted entender, porque está siendo muy claro. Entonces, elección. La elección es a favor de aquellos que Dios ordenó que iban a ser salvos, que iban a heredar el reino de los cielos. Los elegidos. Esos son los elegidos. O los escogidos, son sinónimos, da igual. Elegidos, escogidos. ¿Sí? Tercer término. Reprobación. Mientras que hay unos que fueron elegidos, hay otros que han sido reprobados. Mientras que hay unos que han sido ordenados para vida eterna, hay otros que simplemente han sido abandonados en su libre albedrío por Dios. Si la salvación dependiera del libre albedrío, de la responsabilidad, de la libertad de la gente, nadie sería salvo, porque nadie quiere buscar a Dios. Nadie, ninguno de nosotros, a no ser que Dios nos escoja. Los elegidos son aquellos que han sido escogidos para el cielo, mientras que los réprobos son aquellos que simplemente han sido pasados por alto, aquellos que son herederos del infierno, y ya Dios sabe quiénes son. Y el número de los salvos ni puede aumentar ni puede disminuir, ni el de los condenados tampoco. Miremoslo en la Biblia, Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Yahvé para sus propios fines, incluso al malvado para el día malo. Aquellos que les parece injusticia, aquellos que les parece falta de amor, o severo, o duro, o difícil, o incomprensible, arrancarían de sus Biblias este proverbio. Proverbios 16, versículo 4 dice que Dios creó todo para sus propios fines, incluyendo al malvado, al impío, al pecador, el que nunca se va a convertir, porque fue creado con el fin de Dios. ¿Para qué? Para el día malo. Entonces, ese malvado es una persona reprobada, ¿sí? Es un réprobo delante de Dios. Ha sido abandonado en el libre albedrío, ha sido pasado por alto, entonces irá al infierno. Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos 9, 23. Amén. Dice la Escritura, Romanos 9, 23, dice la Biblia: Dios
para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano. ¿Sí? Y versículo 22, Romanos 9, 22. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios, para hacer notorias las riquezas de su misericordia, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Es decir, que Dios creó unos vasos para misericordia y otros para destrucción, los elegidos y los réprobos. Es más, cuando una persona es réproba, se le nota. Cuando una persona es réproba, va a hacer y va a actuar, va a decir, va a pensar como un réprobo. Así lo comprueba Judas 4. Vamos a Judas 4, dice la Escritura. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense, esas personas herejes que solamente desprecian la deidad de Dios, que usan la gracia de Dios para vivir como les da la gana, creen que Dios está con ellos, pero viven como a ellos les parece, como ellos creen, son personas que demuestran que han sido predestinadas para condenación, réprobos. Solamente un réprobo actúa de esta forma. Entonces por eso les digo que la actitud, la forma de vivir de un réprobo es evidente. Entonces, la predestinación elige y reprueba. Pero voy a decirles algo muy importante. Los elegidos son salvos por la justa gracia de Dios. Los salvos somos escogidos por la justa gracia de Dios, no por nuestros méritos, no por nada de nosotros, sino por la justa gracia de Dios. Y los réprobos son condenados por la justa soberanía de Dios. ¿Por qué Dios? A mí no me parece. Él es soberano y usted no puede cuestionarlo, usted no puede decirle a Dios cómo es que debe criar a sus hijos. Ella sabe cómo hacer las cosas. ¿Sí? Mientras que los unos son salvos por la justa gracia de Dios, los otros son condenados por la justa soberanía de Dios. Marcos capítulo 4. Versículo 11. Eso también explica porque hay muchas personas que sí entienden el Evangelio y hay otras que no. Porque hay gente que cuando lee la Biblia no la entiende o la interpreta a su manera. Marcos 4, 11 al 12. Dice la Escritura que Jesús les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Romanos 11, 8. Lo que el ser humano piensa, dice, hace o es. Eso significa incondicionalidad. Que no hay nada en la persona que es elegida que condiciona la elección. Dios no basa su elección en lo que el hombre piensa, dice, hace o es. El que es réprobo lo es por soberanía de Dios, no porque sea más malo que los que sí fueron escogidos, porque todos eran igual de pecadores. El que es escogido tampoco es escogido porque haya sido bueno, sino porque Dios en su gracia le plació escogerlo. Eso es incondicionalidad. Ya lo hemos estudiado en la doctrina de la total depravación, solamente por enunciar. Efesios 2 y Romanos 3 dicen que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados y todos están igual de muertos, a no ser que Cristo venga a sus vidas. El hombre está espiritualmente muerto. Entonces, como todos están muertos,
todos estaban igual de muertos, de putrefactos, de caídos, de sucios. Dios no miró a ninguno de ellos para ver qué tan buenos eran, porque todos están igualmente muertos. Entonces Dios nos escogió, a los que Él le plació. Es más, ahí vemos la gracia de Dios. Porque si nosotros recibiéramos la justicia de Dios, entonces nadie sería salvo. Porque nadie es bueno. Nadie sería salvo porque nadie cumple todos los estándares de la Biblia. Nadie sería salvo porque nadie es capaz de tener la imagen del Hijo de Dios. Ahí vemos la gracia de Dios. Que aunque no éramos capaces de nada, Dios nos escogió. Eso es incondicionalidad. Todos merecíamos el infierno. Nadie se salvaría. Todos estaríamos perdidos si Dios no escogiera a algunos. Por eso dice la Biblia que Dios vio a unos vasos y a esos vasos los usó como vasos de misericordia. A unos vasos, no a todos. A los que Él le plació. Dios no nos escogió por causa de nosotros. Dios no nos escogió debido a nosotros. Dios nos escogió por Cristo Jesús. El Padre ve a Cristo en nosotros. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por nosotros. La elección es incondicional porque Dios nos escogió por causa de Jesucristo y no por nosotros. Miremoslo en la Escritura. Efesios 1:5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nos escogió en Cristo por puro amor, por pura voluntad, no porque haya visto en nosotros nada bueno, no porque haya visto en nosotros algo digno de confianza o de elogiar. Por puro amor, por pura voluntad, nos predestinó y nos escogió por medio de ¿quién? De Jesucristo el Señor. Entonces, esto excluye todo mérito, todas obras, excluye hasta la fe. Todo lo excluye, porque Dios de antemano escoge a su pueblo de forma incondicional, y a los que Él escoge, a ellos les da la fe. No que Dios haya escogido y haya visto fe en esos muertos. No, Dios escogió a esos muertos y les dio fe para que creyeran en el único camino, la única verdad y la única vida. Romanos 11, versículos 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, ya no es por gracia. De otra manera la obra ya no sería obra. ¿Sí? Entonces, aún en este tiempo hay un remanente escogido por gracia, no por obras. Por gracia. Mera gracia de Dios, mero amor de Dios, mera voluntad de Dios, mera soberanía de Dios. Sola gracia. La gracia de Dios escogió a un remanente, significa un puñado, a una pequeña parte. Por eso también dice la Escritura, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y esos escogidos no porque hayan sido lindos y buenos, sino por pura gracia de Dios nos escogió. Por pura gracia éramos un remanente, y ese remanente fue escogido por pura gracia. Vamos a Efesios 1:4. Vamos a leer desde el 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, nos escogió no porque fuéramos santos, no porque no hubiera mancha,
Todo lo contrario, nos escogió para que no tuviéramos mancha y fuéramos santos. Eso también Pablo lo pone clarito para que excluya todo mérito del ser humano. Dios nos escogió para que fuéramos santos. Por eso es que el que es salvo, el que es escogido, el que es elegido, tiene que ser santo, porque si no es santo demuestra que es un réprobo. La Biblia dice que fuimos predestinados para ser santos. Es imposible que un predestinado viva como se le dé la gana, en libertinaje, en desorden, en parrandas, en mentiras, en engaños, en robos, en chisme, en murmuración, en iras, en amargura, en pereza, en contiendas, en pleitos, en división, en parrandas. Un escogido no vive así, porque un escogido es predestinado, sí, y Dios le regala la fe, sí, pero ha sido predestinado para que viva en santidad, sin mancha. Dios no nos escogió porque hubiera visto en nosotros algo que valiera la pena. Dios no nos escogió porque haya visto en nosotros algo que prestara mérito. Para terminar, vamos a ver 2 de Timoteo 1:9. Amén. Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pónganse de pie.